Las gramíneas son también llamadas familia Poaceae. Está formada por 668 géneros y aproximadamente unas 10.000 especies. Son unas plantas cosmopolitas, en su mayoría herbáceas, perennes o anuales. Las podemos encontrar por toda la península ibérica, como se puede ver en esta imagen extraída de la REA, que es la Red Española de Aerobiología. Ahora hablaremos de sus caracteres más generales. Entre ellos se encuentran los tallos cilíndricos, formados por nudos macizos y entrenudos huecos. Un claro ejemplo de este tipo de tallo es el tallo del bambú. Sus hojas tienen una disposición alterna, dística y son lineares. Posee un ovario súpero con dos estigmas plumosos bastante característicos y normalmente tienen 3 estambres en forma de X. Sus flores son hermafroditas, a veces pueden ser unisexuales o también estériles. Tienen un fruto de tipo cariopsis, que es bastante reconocible en el maíz, la avena, el trigo. Además de todos estos caracteres generales, ahora también hablaremos de algunos caracteres destacables. Primero hablaremos de la morfología bastante particular de las hojas de las gramíneas. En su parte inferior se encuentra la vaina, que envuelve al tallo, y en la superior el limbo o lámina. La vaina puede ser abierta o cerrada, y el limbo puede ser plano y estar plegado o enrollado. En la unión del limbo y la vaina puede haber una lígula que puede ser membranosa o pelosa, y el limbo puede presentar en su base dos prolongaciones que se llaman aurículas. En segundo lugar, veremos la forma de la flor. Cada una de las flores procede de la axila de una bráctea, compuesta por dos glumillas o glúmelas. La inferior se llama lema y la superior se llama pálea. Las flores suelen presentarse en pequeños grupos, unidas a un eje llamado raquilla. El conjunto de flores está delimitado por otro par de brácteas, que se llaman las glumas, y todo el conjunto en general se llama la espiguilla. Y como último carácter destacable, hablaremos de las inflorescencias. Según cómo se agrupen las espiguillas, la inflorescencia puede ser de dos tipos. La espiga, que tiene las espiguillas insertas directamente en el raquis, es decir, que las espiguillas son sésiles. Y la panícula, que tiene las espiguillas pedunculadas. Antes de hablar de las especies que se encuentran en riesgo de extinción en el territorio andaluz, cabe hacer mención a los criterios que utilizan las diferentes entidades para clasificar una especie según el riesgo de extinción que posea. En ese caso, utilizamos el criterio de amenaza de la UICN, que es la Unión Mundial para la Naturaleza, la cual, según unos criterios establecidos según rasgos ambientales y poblacionales, que se enumeran de la A a la E, establece una serie de categorías, que son las que podemos ver en el vídeo, las cuales van desde el menor grado de preocupación, que sería preocupación menor, hasta el mayor grado, que sería extinta, en la cual el último individuo ha muerto. Y entre ellos nos encontramos una serie de categorías intermedias en las cuales nos moveremos durante la duración de este vídeo, concretamente entre las categorías de vulnerable, en la que hay un riesgo alto de extinción, y en peligro, en las que hay un riesgo muy alto de extinción. También cabe mencionar que existen dos categorías que no se pueden incluir en este gradiente, ya que corresponden a datos insuficientes y a especies no evaluadas. Es decir, son especies de las que no se posee datos suficientes como para evaluarlas o no han sido evaluadas. La primera especie de la que vamos a tratar es Agrostis canina, subespecie granatensis, la cual es una especie catalogada por la UICN como vulnerable. El hábitat de esta son zonas muy húmedas de prados higrófilos de altas cumbres. Los riesgos a los que se exponen los individuos de esta especie vienen en parte definidos por su hábitat, ya que los borreguiles son zonas de corta extensión y en ocasiones irregulares, así como a sus características morfológicas, ya que su tamaño reducido y su distribución gregaria hacen que una pequeña pérdida del área que habitan pueda suponer grandes pérdidas en cuanto a la población. Para acabar,
En cuanto a su distribución geográfica, sabemos que es endémica de Granada. La siguiente especie de la que vamos a hablar es Festuca frígida, la cual fue catalogada por la UICN como una especie vulnerable. En cuanto a su hábitat, habitan pastizales higrófilos, los denominados borreguiles de los que hemos hablado en la anterior especie, pero concretamente en zonas encharcadas casi de forma continua y en un rango de altura mayor y más concreto, de entre 2.800 y 3.200 metros. En cuanto a los peligros que se encuentra expuesto esta especie, el mayor que podemos destacar sería los expuestos por el factor antropológico, concretamente la ganadería y la perturbación de los flujos de agua. La siguiente especie de la que vamos a hablar en el vídeo es Vulpia fonquerana, la cual es una especie que ha sido catalogada por la UICN como especie en peligro. El hábitat de esta especie suelen ser pastizales sobre suelos arenosos marítimos con un clima característico mediterráneo. Los riesgos a los que se ve expuesto esta especie vienen principalmente de modificaciones de las características del sustrato donde se desarrolla esta. En poblaciones menores y muy reducidas también puede verse afectada la depredación excesiva por conejos, pero esto no es un factor a tener en cuenta ya que ha ocurrido en puntos muy aislados. Para acabar, la distribución geográfica de esta especie se encuentra en arenas del litoral este de Huelva y el extremo oeste de Cádiz. Para acabar, vamos a hablar de Puccinelia cespitosa, la cual ha sido catalogada por la UICN como una especie vulnerable. En cuanto al hábitat, estas se encuentran en lugares salobres y nitralófilos, que temporalmente se encuentran encharcados y concretamente se encuentran en sustratos arcillosos. En cuanto a los peligros que esta especie se puede encontrar, el principal sería la destrucción de su hábitat por el exceso de tareas agrícolas, así como el pastoreo excesivo en las zonas en las que se encuentra. Para acabar, la distribución geográfica de esta especie se encuentra en las sierras béticas de Andalucía Oriental, Granada, con alguna pequeña población en Almería, aunque también cabe destacar que se puede encontrar en el centro de la península. Hablaremos de forma general de las técnicas de conservación desarrolladas en Andalucía. En bancos de semillas se guarda la semilla de la planta. Según la especie, se usan diferentes técnicas para que la semilla aguante el máximo de tiempo posible, como por ejemplo, secar la semilla y conservarlas en recipientes herméticos a bajas temperaturas. Los bancos de cultivo in vitro se usan para conservar especies con baja o nula producción de semillas fértiles o especies con ciclos de vida largos. Se trata de cultivar el material vegetal en un lugar sintético, libre de contaminación y bajo condiciones controladas. La crioconservación consiste en conservar el material vegetal vivo a temperaturas muy bajas, usando vapor de nitrógeno líquido como refrigerante. En los bancos de ADN, el ADN es extraído de los individuos y se conserva también a bajas temperaturas, aunque presenta un problema, y es que la planta no puede ser reconstruida en su totalidad. Para acabar, simplemente añadir que las colecciones de polen o esporas, por ejemplo, son otras opciones de conservación también.